Habíamos quedado en la primera parte de la clase terminando con esta cuestión de la función deseo del analista, que es un concepto que Lacan va a introducir en la parte final del seminario 11. Habla de esta función que tiene que ver justamente con producir de alguna manera una separación entre la pulsión y la identificación. Es decir, que justamente la propuesta de Lacan intenta en algún punto, digamos, orientar, digamos, la cura, no hacia la línea de las identificaciones. En aquel tiempo, recordemos, estaba en juego esta cuestión de la identificación con el analista en el final del análisis, aunque nos cueste creerlo. Y lo que Lacan va a ubicar es que le interesa, digamos, que siguiendo la lógica de los espirales de la demanda y del deseo en el interior del toro, diríamos, poder avanzar no respondiendo a la demanda y absteniéndonos de cierto goce, que de algún modo el sujeto pueda reorientar su circuito pulsional, su dimensión gozante, bajo otras condiciones, digamos, donde justamente haya la posibilidad incluso de otros destinos para la pulsión, como podría ser la sublimación. En desarrollos posteriores, Lacan nos va a situar el síntoma en el final del análisis como un nuevo modo de ahondamiento y un saber hacer con el síntoma. Esta función de deseo del analista está en esa dirección, ¿no? Es decir, cómo el analista opera para que esta operación se produzca. Podemos pensar que en este seminario también hay una formalización del ahondamiento de las tres dimensiones de la transferencia: la dimensión real, la simbólica y la imaginaria. Es decir, hay una dimensión imaginaria de la transferencia. Lacan ubica en parte la cuestión del amor en su dimensión engañadora. Una función simbólica, que es la posibilidad de que el analista encarne la dimensión del sujeto supuesto al saber, es decir, que hay un saber posible sobre la base de un imposible de saber, ¿no es cierto? Hay un saber posible, una inscripción posible y una escritura posible de lo imposible de saber sobre la condición sexual. Siempre recordemos esto, que no siempre la dimensión y la lógica del no todo, no todo saber, no todo posible. Y en un punto, bueno, esta sería la dimensión simbólica, y la dimensión real de la transferencia va a ubicar justamente esta cuestión de los goces que se van a jugar en la dimensión transferencial, y esta disponibilidad del analista a ser tomado en pedazos, es decir, a constituir este objeto A o encarnar este objeto A que de algún modo nos sitúe frente a la verdad de las condiciones de goce del analizante y sus condiciones de posibilidad de transformación o de reescritura. Otra cuestión en la cual Lacan va a avanzar en relación a Freud, donde Freud ubicaba la roca viva de la castración y la envidia fálica, Lacan va a situar algo muy importante, que es la destitución del otro. Ya desde este seminario va a aparecer esta cuestión con la función deseo del analista, donde el final no se orienta a la identificación con el otro, sino que reenvía el circuito de la demanda y el deseo hacia la pulsión. Va a seguir avanzando en el seminario del acto para llegar finalmente a la escritura de los cuatro discursos. Y finalmente Lacan va a ubicar el final del análisis en relación a la destitución del otro, ¿no? Es decir, cómo en la cura avanzamos del sostenimiento del gran otro como garantía del ser hablante hacia la escritura de ese pequeño objeto A cuya falta ordena tanto los circuitos del deseo como lo de la pulsión en tanto plus de goce. Estas son las tesis de Lacan del seminario 16, que no vamos a trabajar en detenimiento, pero que yo les quiero ir marcando la secuencia en Lacan de cómo se va a ir pensando esta cuestión de la dirección de la cura,
de la posición del analista, de los movimientos que allí acontecen y cómo pensar el final del análisis. Entonces, Lacan nos va a plantear que en los últimos seminarios dirá que para que lo que no cesa de no escribirse, es decir, lo real, puede cesar, es decir, algo de lo imposible, digamos, en el sentido de lo que no cesa de no escribirse, podría cesar, es decir, algo podría escriturarse, algo podría, digamos, marcarse allí para envolver lo real, para que la dimensión, digamos, más compleja y más sufriente de lo real que nos acosa a los humanos, pueda quedar de alguna manera reducida, envuelta, acotada, para volver nuestra vida menos sufriente, para que la vida del neurótico sea un poco más transitable, un poco más liberado, a decir de Freud, de sus miserias. Con esta perspectiva vamos entonces a abordar la singularidad del caso, las maneras de poder hacer clínica con las neurosis, siempre desplegando una escucha que permita situar el anudamiento real, simbólico e imaginario en el despliegue de la escena analítica, para poder dar cuenta de la lógica de las intervenciones, siendo ese al menos dos que nos reclama Lacan, aquel que sostiene su praxis y aquel que puede formalizar los efectos de sus intervenciones. En esta escuela, que es una escuela que pretende, digamos, ser una escuela donde sea un espacio de transmisión de la ética y de la lógica del psicoanálisis, no solamente de la lógica, sino también de la ética, es decir, hacia dónde el analista orienta su clínica, esta ética del deseo, que implica, digamos, poder situar las coordenadas complejas que supone este advenimiento, digamos, este encuentro con el deseo inconsciente por el sujeto. Entonces, bueno, la idea es que pretendemos que los analistas que aquí concurran justamente puedan formalizar sus intervenciones clínicas. Nuestro objetivo es ayudarlos a poder sostener la posición del analista. Mucho más mi seminario, que es un seminario clínico, donde están todos invitados a poder pensar su clínica. Evidentemente vamos a trabajar esta cuestión de las presentaciones neuróticas en su intersección con las dificultades que supone la condición sexuada y la decisión sexuada para el ser hablante. Y entonces, bueno, es un seminario donde les vamos a pedir realmente que ustedes traten, digamos, de pensar, de poder encontrarse con las dificultades de la clínica y tengan un espacio para poder transitar los interrogantes que la posición del analista, digamos, les reclama, los interrogantes necesarios que un analista debe formularse en la medida en que está allí, digamos, en una posición absolutamente incauta, porque si no fuéramos incautos, podríamos errar. Bueno, les voy a presentar entonces, voy a empezar a presentarles un poco el programa. Bueno, en esta primera clase nosotros lo que hicimos y vamos a terminar de hacer es justamente situar la dimensión de la transferencia, el deseo del analista, la histerización del discurso, la demanda de análisis y la histeria como punto de partida del discurso analítico. En nuestra segunda clase, yo esto se los enuncio porque después el programa se puede enviar por mail o por WhatsApp. En la clase 2 vamos a trabajar histerias y feminidad. En la clase 3 vamos a trabajar histeria masculina. Vamos a trabajar, además de la histeria masculina, lo predípico en la mujer y el estrago materno. En la clase 4 vamos a trabajar, en la clase 3 vamos a trabajar histeria masculina. En la 4 vamos a trabajar lo predípico en la mujer y el estrago materno. En la clase 5 vamos a trabajar la neurosis obsesiva.
En la clase 6 vamos a trabajar el tiempo de la fobia en la infancia, la fobia como placa giratoria, y en la clase 7 vamos a hablar de los fracasos del fantasma y los desanudamientos neuróticos, para que nos quede una o dos clases de revisión final y asesoramiento para el escrito final. Bueno, esta es un poco la presentación en títulos. Después hay un programa con temáticas separadas y con bibliografía de apoyo para que ustedes tengan. Bueno, yo quisiera terminar entonces de situar esta cuestión, digamos, de esta primera clase, donde un poco habíamos situado esta cuestión de la importancia de la transferencia, es decir, que no hay análisis sin transferencia. Y me quería detener en esta formulación que Lacan nos hace en su seminario sobre los 4 conceptos, donde él sitúa la presencia del analista como manifestación de lo inconsciente. Esto realmente es muy interesante porque si pensamos que el analista está allí como manifestación de lo inconsciente, es que pensamos que la posición del analista está allí para sostener la eficacia de un saber no sabido que se da a conocer, que se expresa y se manifiesta en sus formaciones. Y estamos allí, entonces, como analista, para sancionar, ¿cierto?, justamente la eficacia de lo inconsciente en la producción de cierta verdad que atañe a la dimensión gozante de cada sujeto. Es decir, hay una articulación entre la dimensión de lo inconsciente y la dimensión, como diría Freud, del ello, lo pulsional. Allí justamente la idea sería que donde yo no era, debo advenir, ¿no es cierto? Allí donde algo que era rechazado como verdadero y que estaba de alguna manera expulsado, debe advenir, el sujeto debe quedar advertido de estas cuestiones que lo determinan, sin pretender suponer que hay una especie de, vamos a llamar así, domesticación de lo inconsciente. Lo inconsciente y lo pulsional no se domestican, simplemente vamos a encontrar maneras de saber hacer con el síntoma. Otra formulación de Lacan en el 11 es que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Esto también es muy interesante porque supone pensar que el inconsciente tiene una realidad sexual en el punto de que hay una necesidad, digamos, de poder traducir de alguna manera en palabras y en discurso esto que como pulsión nos resulta inevitable, ¿no? Como empuje al goce que nos resulta inevitable. Siempre esta dimensión pulsional va a estar, digamos, como traccionando el trabajo de lo inconsciente. Hay como una especie de anudamiento entre ello e inconsciente que también Lacan va a trabajar muy detenidamente en sus seminarios La lógica del fantasma y el seminario del acto, ¿no? Donde él va a ubicar que pienso donde no soy y soy donde no pienso, ¿no? Hay una imposibilidad de un saber sobre el sexo, hay una imposibilidad de control absoluto de lo pulsional, hay una imposibilidad de volver todo lo inconsciente consciente. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que hacen a la lógica del no todo, digamos que, bueno, que justamente nos indican que, bueno, tenemos que saber, el síntoma pretende hacer algo con este imperativo pulsional, con esta realidad sexual. Y la transferencia sería la puesta en acto de esta realidad sexual. Es decir, que
si hay transferencia es porque este goce, que tiene que ver con que es una realidad sexual en la medida en que es lo real, que la complejidad de la sexuación, digamos, tiene que, digamos, bueno, acosa al sujeto, ¿no? Lo real de la sexuación es algo que acosa, lo real del empuje a gozar acosa al sujeto, y entonces en transferencia esto que acosa al sujeto se pone en acto, ¿no? Es decir, allí por eso no puede haber análisis in absencia, ¿no? Hay una escena con una presencia corporal donde están los objetos. Está la mirada, está la voz, está el objeto oral y está el objeto anal. Y la transferencia es una puesta en acto de esa realidad sexual. La función deseo del analista entonces es soporte y vector de la experiencia. Y Lacan ahí lo va a traducir como alejar la demanda de la identificación para reorientarla hacia la pulsión, que es lo que yo recién les explicaba hace un ratito, cuando traté de situar la dimensión del deseo del analista, en un más allá de algunos impases freudianos. Recordemos que Freud tiene sus escritos técnicos donde muchas veces aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con el impasse, ¿no? Como análisis terminable e interminable, por ejemplo, ¿no? Y por último, en relación a esta temática de la clase de hoy, quería trabajar esta cuestión de que el sujeto que nos demanda un análisis, en principio para que haya análisis tiene que haber una demanda. Si hay una demanda, alguien tiene que dirigirse a nosotros con alguna pregunta que lo concierne. En este punto es imposible pensar un análisis, diríamos, por encargo, ¿no es cierto? Se hace indispensable entonces que alguien allí se nos presente con su, como diríamos, poniendo el cuerpo para presentar este matema que Lacan escribe como S mayúscula tachado, es decir, el sujeto dividido por su síntoma, esquiciado por su síntoma, dividido por la complejidad y lo contradictorio de su dimensión sintomática, por el beneficio secundario del síntoma, por lo irrenunciable del síntoma, por lo sufriente del síntoma, nos demanda un análisis. Y en ese punto, esta posibilidad de escribir el sujeto tachado, el sujeto interrogado por su padecimiento, implica la posibilidad de lo que Lacan va a llamar en el seminario 17 la histerización del discurso. Histerización porque finalmente aparece esta cuestión, ¿no es cierto?, de la pregunta, de esta puesta en acto de una posición, podemos llamar, sufriente y por ende castrada, donde predomina la insatisfacción y predomina entonces la incompletud y predomina la, digamos, la ansiedad, la angustia, podríamos pensar, es la histerización del discurso, es decir, que realmente quien sea el agente, el que ocupa el lugar del agente de ese cuadrípodo, sea el sujeto tachado, es condición ética para el despliegue del dispositivo. Si no hay histerización del discurso y solo tenemos discurso amo, es decir, un discurso que se sostiene de un saber que de alguna manera resiste a toda posible interrogación, no nos permite el pasaje de, con el trabajo analítico,
lograr que sea el objeto A quien ocupe el lugar de la gente de los cuadrípodos, es decir, que realmente con su vacío y con su tensión permitan al analizante el encuentro con su dimensión deseante y su dimensión y la verdad de su dimensión gozante. Es cierto que en todo análisis vamos a tener momentos de estilización, momentos de discurso universitario, donde el S1 comanda, o momentos de discurso universitario, donde el S2, el saber, comanda. Bueno, estas cosas nos van a pasar porque nunca estamos plenamente en discurso analítico. Pero sí quiero que retengamos esta cuestión del discurso amo como condición ética, porque nosotros, digamos, orientamos nuestra clínica hacia lo real para el encuentro con esta dimensión de falta que pueda traccionar causando el deseo y reordenando los goces del analizante. Por eso hay un pasaje en los análisis de hablar con el cuerpo, evidentemente el cuerpo habla muchas veces lo que no se puede articular en el decir, a la lectura del síntoma, y a nuevas escrituras que propongan un saber hacer diferente con el síntoma. Y pasar obviamente del discurso médico a situar las incidencias del decir en el cuerpo, ¿no? Que esta es la operación magnífica que hace Freud con las histéricas, ¿no? Donde de alguna manera él interroga de qué manera el decir afecta al cuerpo y se pregunta entonces por este cuerpo que deja de ser orgánico en la medida en que, si somos hablantes, hemos abandonado el reino animal para pasar a otra dimensión, que es la de ser hablante, por la cual padecemos del decir, padecemos del significante que nos marca en el cuerpo y que nos convierte, en el decir de Lacan, en sustancias gozantes, ¿no? Bueno, esto sería la clase de hoy, la primera. La bibliografía es de Lacan, La profesión del 9 de octubre del 67, en otros escritos, los capítulos Presencia del analista, del sujeto supuesto saber, de la primera díada del bien, de la interpretación a la transferencia y queda por concluir. Todos estos capítulos están en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es una versión que ya está editada por Jacqueline Miller y todos la podemos tener por Paidós. Yo tengo la vieja, que es la Almazota, de Said Farral, que es un poco anterior. Bueno, en la próxima, después tenemos también un escrito mío que está en la página virtual, que se llama Hablo con el cuerpo, y esto sin saberlo, que es un artículo publicado en la primera revista virtual del Colegio de Psicólogos, Distrito 15, donde yo desarrollo estas cuestiones, de las cuales estamos hablando ahora. Y después tenemos en el reverso del psicoanálisis 3 capítulos, que son El amo y la histérica, Saber medio de goce y Verdad hermana de goce. No pretendo que ustedes aborden todos los capítulos, pero son la referencia y la fundamentación bibliográfica para esta temática. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.